especialmente para usted. La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe de este martes 18 de marzo, ya casi saliendo del mes, así que les agradecemos y gracias también a nuestros hermanos que nos permiten estar transmitiendo en el Ministerio de Radio por Internet. Y pues hoy tenemos a dos hermanos que vienen de tierras lejanas, vinieron de visita, pero los aprovechamos, ¿verdad?, para que estén en esta noche con nosotros. Y pues queremos nada más comentarles que pues nos sorprendió ahorita, ¿verdad?, que estábamos revisando la página, que no está el chat trabajando, y pues en este programa pues hoy no podremos ver sus comentarios, o si aquellos que tienen Facebook pueden hacerlo a través de la página que tenemos del programa Actualizando Nuestra Fe. Ahí vamos a implementar ahí cómo poder leer sus comentarios, sus saludos, de dónde nos sintonizan. Y pues en esta noche también están nuestros hermanos, pues ahora sí la mayoría es de la Congregación Quinta Campestre aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y en los controles está Loida Chávez, como siempre, apoyándonos, y le agradecemos que nos esté apoyando. Y aquí están nuestros hermanos que los saludan en esta noche también. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Luis Ángel Calvillo. Reciban saludos por parte de los hermanos que se congregan en la Iglesia de Cristo Santo Tomás Centro, allá en Matamoros, Coahuila, México. Otro Matamoros. Así es. Bueno, damos también las gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder conectarnos desde esta bella ciudad de Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Damos gracias a todos nuestros hermanos que ya están listos, que ya están sintonizando en este momento para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar atentos, hermanos, que seamos todo oído, ¿verdad? Para escuchar la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Venimos de Torreón. Hemos estado ya en este lugar algunas ocasiones. Y nuevamente con gusto estamos aquí para aprender un poco más de la palabra de Dios. Víctor. Pues mis hermanos, aquí estamos nuevamente. Les damos muchas gracias por separar este espacio para estudiar de la palabra de nuestro Dios. Esperemos que todos y cada uno de nosotros salgamos bendecidos, que seguramente debe ser así, pues vamos a poner mucha atención y seguramente el mensaje de esta noche nos va a dejar una vasta enseñanza. Bienvenidos, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, y si está cenando, buen provecho, y les agradecemos que hagan el tiempo de estar con nosotros, hermanos. Lamentablemente pues el chat no está actualizado, hermanos. Tenemos ahí algún problemita, ¿verdad? Y les invitamos a que puedan dejar sus comentarios ahí en el chat del Facebook, de ahí de la página de Actualizando Nuestro Fe, y pues esperemos, ¿verdad?, que podamos darle lectura. Bienvenidos, mis hermanos.
Así es, pero sabemos de que varios hermanos, ¿verdad?, que ya están acostumbrados a estar con nosotros cada martes. Ahí están al pendiente de la transmisión. También les recordamos que aquí en la ciudad de Matamoros es una hora más, que a diferencia de toda la República Mexicana, o bueno, parte centro de la República, porque acá para el lado del Pacífico es más tiempo, son 2 horas menos, ¿verdad? Pero aquí son las 8 de la noche con 4 minutos, y pues acá en el interior de la República, en el centro, son las 7 de la noche. Así que así vamos a estar durante, yo creo, otros 2 programitas más. Pero algunos de nuestros hermanos sabemos de que ahí están al pendiente de las publicaciones. El martes pasado también hubo hermanos que estuvieron con nosotros a pesar de que la diferencia de horario era el primer programa con la diferencia de horario. Y nuestro hermano Dolores Indungara ya ha estado aquí con nosotros en una ocasión, y pues le agradecemos que se haya permitido aquí estar con nosotros para estudiar de la palabra de Dios en esta noche aquí en el programa. Así que vamos a hacer una oración. No sé si nuestro hermano pueda hacer la oración por el programa, y después dejaremos un canto a nuestro hermano Heriberto, y pues después ya el micrófono con Juan Ramón para que realicen el estudio de esta noche. Hermanos, vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, que habita y reina en el cielo, en la tierra y en nuestros corazones, Padre, santificado sea su santo, bendito, dulce y glorioso nombre, Padre Santo. Señor, en esta hora nos encontramos ante su divina presencia para implorarle su bendición, Padre, para que siempre a lo largo de nuestra vida abunde sus bendiciones para cada uno de nosotros que conformamos su sagrado cuerpo, Padre. Usted nos conoce a cada uno de sus hijos, Padre bendito, sea con nosotros, pero sobre todas las cosas, Padre, bendiga siempre su obra que se lleva a cabo, Padre Santo, en cada región y en cada lugar de este mundo, Señor. Bendiga siempre sus congregaciones, para que siempre reine la paz, la prosperidad y su palabra, Padre bendito, siempre nos conduzca y nos guíe, Padre bendito. Señor, todas estas cosas se las imploramos, Padre Santo, juntamente con la bendición para cada uno de nuestros hermanos en esta cabina, Padre bendito, para que siga siempre adelante en sus proyectos y sus metas hacia con usted. En el sagrado y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. 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 Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Dice este canto. Cantemos. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Amo a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador. Amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga, mis hermanos. Y nos está acompañando nuestro hermano Lolo y nuestro hermano Luis de Santo Tomás, hermanos, allá en Torreón. Y pues les agradecemos mucho que se hayan quedado más tiempo, un poco más tiempo con nosotros para traernos la lección. Ellos salen para hoy, hermanos, hoy en la noche para Torreón, y esperamos que ustedes oren por ellos para que puedan llegar con bien. Hermano, pues déjame decirles, hermano Lolo ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él le predica allí en Santo Tomás, hermanos, ahí en Torreón, Matamoros, ¿verdad? Y en un ejido llamado Petronilas, hermanos, y si Dios quiere por allá estaremos la próxima semana, y vinieron pues a un asunto aquí, y nos encanta mucho tenerlo por acá. Pues bien, adelante, hermano. Ya sabe la dinámica, ¿verdad? Después de cada punto, ahí hacemos una pausita. Okay. Adelante. Buenas noches a todos, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y esperando que el Espíritu del Señor nos edifique y nos guíe a través de ella. El tema de hoy, hermanos, es un tema importante para todos nosotros, para reflexionar y para poder entender los tiempos actuales. Quiero llevarlos, hermanos, a el Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Ahí tendremos la lectura y basaremos nuestras clases. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí, hermanos. Lo que nosotros conocemos, hermanos, acerca de las cosas fuera de la iglesia, de cómo se va desarrollando el mundo, cómo el mundo, hermanos, se ha globalizado en las ideas, en los trabajos, en los acuerdos y en las situaciones que gobiernan este mundo. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, de cómo muchas cosas en los países se han unificado, como las industrias, las maquilas, las situaciones, hermanos, con las cuales el mundo se tiene que acoplar a ciertas reglas y a ciertas restricciones y mandamientos para que los productos, hermanos, que produce cada nación puedan llegar a ser, hermanos, aceptables en un mundo globalizado. Por ejemplo, al obrero, hermanos, se le ponen reglamentos para que pueda producir en un sentido tal que pueda ser aprovechado todo su potencial. Las mismas materias primas, hermanos, deben de tener especificaciones que puedan cumplir con los requerimientos propios para la producción de un pantalón o de una camisa. Lo que yo veo, hermanos, es que cada día hay más responsabilidad y cada día, hermanos, hay más presión hacia las personas para cumplir con las especificaciones propias de la producción. Esto es algo muy natural. Cuando nosotros queremos ser países exportadores de nuestras propias manufacturas, debemos de tener un estándar, hermanos, que verdaderamente pueda satisfacer al cliente. Si eso no sucede, la producción se viene abajo y mucho material, hermanos, se pierde. A veces por no prepararnos, por no ser obreros de valor, por no ser personas, hermanos, interesadas y responsables en nuestros trabajos, a veces han cerrado muchas empresas, hemos perdido muchos empleos y muchas situaciones en el país, hermanos, en la actualidad no son agradables. Bueno, eso nos enseña, hermanos, que hay estándares de calidad, que hay estándares de producción y que todos los países, hermanos, deben de acoplarse o deben de sujetarse a esos estándares. En la palabra de Dios, hermanos, es igual. Hay estándares de salvación. Muchos de nosotros, hermanos, en la iglesia, probablemente, hermanos, hemos hecho la salvación muy fácil en ciertas partes. Porque lo que yo veo en la iglesia es a hermanos ir delante, hermanos, guiando a la grey, y a hermanos ir atrás, siendo guiados y presionados por el paso de la iglesia. No es un crecimiento firme, hermanos. No es un crecimiento en conjunto, sino veo a la iglesia siempre con personas, 5 o 10 personas, sosteniendo la iglesia en sus actividades, en sus responsabilidades y en sus metas. Y otros hermanos que, hablando vulgarmente, ¿verdad?, están tirados en la hamaca y están pensando que tienen la salvación y el estándar de su vida es tan bajo que por eso, hermanos, no pueden servir al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo quiero tratar en esta noche. Quiero tratar los estándares de salvación y que, como nosotros sabemos, ¿verdad?, no son estándares, hermanos, puestos por el hombre, sino que la misma Biblia nos habla. Ese es mi tema para esta noche. El primer, hermanos, estándar de salvación que yo veo y que quisiera compartir con ustedes es la obediencia. La obediencia, hermanos. La obediencia, según nuestro texto inicial, hermanos, es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante esto, porque muchos, hermanos, le dirán al Señor, el Señor lo dice, en aquel día, en el día que nos enfrentemos con Dios, en el día del juicio final: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros,
Sin embargo, hermanos, sorpresivamente el Señor les contesta: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es hacer lo que la palabra de Dios dice. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces no llenamos este estándar, ¿sí? Porque a veces pensamos que adorar, que estar haciendo, hermanos, ciertas cosas nos dan a nosotros el estándar de salvación. Pero es mucho más, ¿sí? Se trata de obedecer. Y a veces resulta, hermanos, que nosotros obedecemos a nuestra manera, obedecemos a nuestro tiempo y obedecemos, hermanos, según lo que nosotros queramos darle al Señor. Hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan esto, pero el primer estándar se llama obediencia. Y la obediencia, según la palabra de Dios, hermanos, es mejor que los sacrificios y es mejor, hermanos, que el sufrimiento personal. Entonces la obediencia es algo que a Dios le gusta. Y yo, hermanos, para decirles lo que es la obediencia, nada más le voy a decir que lo que dice Dios en su palabra, eso debemos de hacer. Que como Dios lo quiera, así lo debemos de hacer. Que cuando Dios lo quiera, ahí entonces debemos de hacerlo. No se trata de nuestro pensamiento, no se trata de nuestras intenciones, no se trata de nuestro alcance, hermanos, al hacer cosas que Dios nos manda y que nosotros las hacemos de diferente manera porque pensamos así que son mejor que lo que Dios nos está mandando. Nosotros ya tenemos un ejemplo, en el ejemplo del rey Saúl. Al rey Saúl se le dijo que fuere a destruir al pueblo de los amalecitas y a su rey Agag. Le dijeron: destruye todo y no traigas nada, ¿sí? No traigas nada del botín, es anatema. Dios había dado una orden directa y esa orden directa, hermanos, debería de cumplirse. Sin embargo, él hizo lo que a él le pareció. Yo no sé, hermanos, pero a veces en la iglesia actual así somos. No nos fijamos en lo que la palabra de Dios dice, sino en cómo pensamos nosotros que sería mejor o que nosotros podemos, hermanos, avanzar más o simplemente ser más perfectos que el mismo Dios. La obediencia debe de ser primeramente sincera, hermanos. Y sincera quiere decir que debemos de ser claros, que debemos de ser sin doblez y que debemos de ser verdaderos. Todo lo que contradice esto, hermanos, es legalismo, es carnalidad y son situaciones, hermanos, de soberbia personal. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos como estándares de salvación es que ahí se va. Yo le doy a Dios lo que yo puedo darle. La Biblia nos pide, hermanos, renunciación total, obediencia total, sacrificio total. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a eso, porque no somos sinceros, porque no somos claros y porque no somos verdaderos. Por eso la obediencia debe de ser sincera, ¿sí? Y lo que yo veo en estas personas, hermanos, es que ellos podían hacer muchas cosas y se podían, hermanos, sujetar a lo que la ley, a lo que la Biblia decía. Hermanos, predicaban la palabra, echaban fuera a los demonios, inclusive dicen que hablaban lenguas, pero en realidad, hermanos, el corazón estaría recto delante de Dios. O solamente cumplimos, hermanos, para decir que cumplimos, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. La obediencia, aparte de sincera, debe de ser pronta, hermanos, pronta. Recuerdo yo en los llamamientos de Dios a los grandes patriarcas, a Abraham, a otros más, a Samuel, hermanos, le decía a Abraham, Abraham. Y cuando Dios habla dos veces, está exigiendo que se le ponga atención. Y a Abraham le oía. Te recuerdo también a Samuel, 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 ¿sí? Y aunque el niño no entendía todavía, el sacerdote le explicó: cuando Dios te hable, contéstale, ¿sí? Entonces la obediencia debe de ser pronta. La Biblia dice en Habacuc que Jehová está en su santo templo y callen delante de él todas las naciones. Es bueno oír. Y Santiago dice, hermanos, que
hay que poner el oído para oír antes que hablar. Uno debería, hermanos, de estar atento a lo que Dios dice. Y debería uno, con esa sinceridad, con esa honradez, con esa verdad, hermanos, que nosotros queremos ser cristianos, verdaderamente oír a Dios y obedecerle. Dice la Biblia en Hebreos 2:1 que nosotros, hermanos, debemos de hacer con prontitud o con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios pide eso? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Qué es lo que Dios pretende con esto? Nosotros nos vamos a perder, hermanos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias dudas y en nuestros propios temores. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos, hermanos, con más diligencia, atender a las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. La duda, los problemas, hermanos, impresiones de la vida, son los que nos quieren robar la atención de Dios. Cuando usted dude, cuando usted tarde en oír a Dios, cuando usted no sea pronto en escucharle y en obedecerle, ese tiempo que usted le da al diablo va a ser su propia perdición. Por eso la palabra de Dios dice que toda transgresión y toda desobediencia fue justamente retribuida. Y dice la Biblia, ¿y qué piensan que recibiremos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? O sea, lo que Dios hizo por nosotros es muy grande. Lo que nosotros tenemos que hacer por Dios es mucho más grande, hermanos, en nuestra propia humanidad, para que nosotros marquemos ese estándar y verdaderamente pasemos la prueba de la calidad, hermanos, para poder pasar en aquel día. Nosotros no debemos de conformarnos, sino más bien, hermanos, debemos de superarnos todos los días. Si usted entiende la palabra de Dios, usted sabrá, hermano, que el límite es el cielo. Todos nosotros podemos hacer lo que Dios dijo, y Cristo dijo así: aún mayores las obras la harán mayores que yo. O sea, Jesús nos está como animando, hermanos, a que podemos hacer obras mayores que Él, pero sí, a la obediencia le ponemos prontitud. Pero también la obediencia, hermanos, después de ser sincera y pronta, debe de ser efectiva. No dejemos las cosas a medias, no abandonemos los proyectos, mantengamos la siembra y la esperanza, hermanos, y a su tiempo cosecharemos. Muchos de nosotros somos personas que nos desesperamos. Yo quisiera meter aquí mucho, hermanos, de la industria y de los obreros, pero muchas personas, hermanos, no aman su trabajo. Muchas personas no aman de donde comen, de donde viven. No aman a su empresa, no se ponen la camiseta. Y en el primer recorte son los que la empresa se deshace de ellos. En la palabra de Dios, hermanos, es casi lo mismo. La obediencia debe de ser efectiva. No debe de ser a medias, hermanos. Debemos de terminar los proyectos y debemos de entregarnos completamente. Cuando hablábamos del rey Saúl, hermanos, el rey Saúl hizo lo que quiso. Fue y lo entrevistó a Samuel, encontrándolo, y Saúl le dijo: bendito de Dios, he hecho lo que tú me has encomendado. Y Samuel, hermanos, nada más le dijo así: oye, si todas esas ovejas, el balido de vacas, todo, ¿por qué los traes? Dice: yo he hecho la voluntad de Dios. El pueblo quiso traer las vacas y yo te he traído lo mejor. Fíjense, hermanos, lo mejor del anatema. O sea, ¿cómo usted puede ofrecer lo mejor de la maldición a Dios? ¿O cómo puede ofrecer lo maldito a Dios? Pues quiero decirles, hermanos, que en la iglesia hay muchas personas que piensan que están haciendo la voluntad de Dios, aunque lo estén haciendo, hermanos, su vida de una manera sucia, y aunque estén haciendo el trabajo insinceramente, o aunque no estén poniendo, hermanos, todo su entusiasmo y toda su fortaleza en hacerlo. El primer estándar para que usted pueda ser salvo se llama obediencia. Y la obediencia, hermanos,
no es que nosotros queramos hacerlo. La obediencia es que el que oye a Dios debe de hacer la voluntad de Dios. Y eso nos llevará, hermanos, a que cada uno de nosotros estemos siempre bien con Dios, obedeciéndole en su sinceridad, en la prontitud, en la efectividad, hermanos, de las cosas que el Señor nos manda. Es Dios, es el Rey. Él es el que va a dar, hermanos, la respuesta final a nuestra propia vida y a nuestro propio juicio. Él es el que da la salvación. Debemos, hermanos, de temerle y debemos verdaderamente de respetarle y de obedecerle. Él es Dios. Nosotros somos, hermanos, solamente su creación, y somos personas, hermanos, que debemos de estar a su servicio. Ese es, hermanos, el primer estándar de salvación. Si usted es obediente, usted está siendo salvo. Muy bien. Vamos a hacer una pausita, hermanos, y regresamos, hermano, por favor. Amén, amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. Así es. El estándar de la salvación, ¿verdad? La obediencia es la primera, ¿verdad? Muy bien, pues adelante, hermano. Ok, hermanos, continuemos. Quiero llevarlos ahora a Mateo 18, verso 1. Mateo 18, verso 1. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Hasta ahí, hermanos. La segunda estándar, hermanos, de salvación se llama la confianza. Confianza. Y traigo este texto, hermanos, a la memoria por la simple razón de que quien viene a Cristo debe de confiar, hermanos, en Dios como su Padre. Esto, hermanos, resulta en la salvación por el simple hecho de que nosotros no nos desviaremos de este mundo, de esta vida cristiana, perdón. No, hermanos, tendremos miedo a este mundo. No nos desviará la atención de las cosas de Dios, porque nosotros estamos confiados en Dios. ¿Y por qué el niño? Bueno, la Biblia dice, hermanos, que si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que volvernos niños. Y lo que yo veo, hermanos, en un niño es que depende de su padre. ¿Sí? Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mundo es nada más, hermanos, un campo que se atraviesa, un campo el cual se camina y se llega a la siguiente orilla. La Biblia dice que somos peregrinos, extranjeros en este mundo. La Biblia menciona que tenemos nuestra ciudadanía celestial. Pero ya ustedes deben de saber, ¿sí?, por su propia experiencia cristiana, que todo lo que batalla con el alma y nos quita la salvación son las cosas de este mundo. Pecados, hermanos, el Señor Jesucristo los ha pagado ya. La ley, Jesús la ha quitado. La muerte está vencida cuando ley y pecado no existen. Y solamente falta que venga Jesús y nos lleve. Pero, hermanos, el estándar de salvación, o para poder ser aprobados, para ser salvos, necesitamos verdaderamente, hermanos, agarrarnos de la mano de Dios. ¿Sí? Y agarrarse de la mano de Dios no es agarrarse nada más cuando tenemos problemas, sino pensar que este mundo, hermanos, un día va a pasar.
que las cosas de este mundo no van a permanecer y que tenemos que darle toda la atención, hermanos, con esmero al reino de Dios, porque eso es lo que estamos confiando en Dios. Eso es nuestra confianza en Dios, ¿sí? Un niño, hermanos, va a depender de su padre. Y la Biblia dice, en Juan capítulo 15, dice, porque apartados de mí nada pueden hacer. Es una gran verdad, hermanos. Cuando nosotros dependemos de Dios, todo lo podemos. Filipenses 4:13. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, los miedos y los temores vienen a nuestra vida y no vemos el reino de Dios. Vemos las cosas, vemos el día de mañana, vemos los problemas, pero ni siquiera notamos, hermanos, que Dios está con nosotros. Luego tenemos miedo al mundo y le tenemos miedo a la muerte. La palabra de Dios también menciona en Primera de Juan capítulo 4, desde el 17, hermanos, que debemos de estar completamente perfeccionados en el amor de Dios. Y cuando estamos perfeccionados en el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor. Entonces, el segundo estándar es la confianza. Y la confianza, hermanos, es la fe que tú pones en una persona, sabiendo que te va a sacar de cualquier problema de vida y que te va a llevar donde te ha prometido. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos a Dios pensando que existe y que es galardonador de aquellos que nos acercamos a Él o que creemos en Él. Bueno, cuando nosotros tengamos confianza, vamos a estar perfectamente, hermanos, tomados de la mano de Dios, y nosotros no vamos a confiar ni en nuestros pensamientos, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestras cualidades, hermanos, para poder salir de los problemas de la vida. Como la Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9, como altos están los cielos más que la tierra, así los pensamientos de Dios más que los de nosotros. Deberíamos de confiar en eso, hermanos. O sea, no es tan fácil llegar a un tipo de fe. No es tan fácil llegar a un tipo de confianza con Dios. A veces, hermanos, las enfermedades, los problemas nos agobian, y esa es precisamente la lucha. La lucha es por desprenderte lo material de ti mismo y reconocer que tu cuerpo es temporal y que tu vida es pasajera, pero está escondida en Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos, debemos de reconocer esto, hermanos, del Señor somos. Pero cuando se trata de muerte, muchos cristianos retroceden. Cuando se trata, hermanos, de vencer al gigante, muchos cristianos tienen miedo. Cuando se trata de dar el paso final, hermanos, para ser obreros de valor, muchos cristianos no llenan el estándar. Y es por eso que muchos cristianos, hermanos, abandonan las reuniones, abandonan a la iglesia, se van al mundo, piensan que allá es más fácil, y hermanos, así no pueden ser salvos. Inclusive podemos tener cristianos que pueden, hermanos, estar viviendo en los dos caminos o sirviendo a dos amos. Pero ¿qué estándar, hermanos, de calidad le vemos a ese producto de cristianos para poder verdaderamente tener calidad, hermanos, para vivir en el cielo? Por eso los estándares de calidad se llama, hermanos, confianza. No importa lo que pase en el mundo, usted sirva a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. A mí me impresionan, hermanos, los 3 jóvenes hebreos. Siempre me ha impresionado ese hecho, porque ellos dicen, no adoraremos a tu estatua. Nuestro Dios nos va a salvar. Confianza. Y si no lo hace, entrega. De todos modos, no adoraremos a tu estatua. O sea, ellos viven para Dios. Y si mueren, mueren para Dios. Pero ellos están confiando en Dios. Están bien tomados de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, confianza es depender de Dios. Que lo que Dios haga de mi vida, hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado. Y no estar yo pensando en pérdidas, ni en anhelos personales, sino más bien en la salvación, hermanos, que Dios me ha entregado. Y que yo salga, como dice la Biblia en Mateo 25, con cuentas buenas para Dios. Como aquel que le dieron 5 talentos y juntó otros 5. Y no un miedoso que entregó o escondió el talento que Dios le dio
y no quiso servir al Señor. ¿Cómo va a haber, hermanos, alabanza de parte de Dios para este tipo de cristianos que esconden por temor los talentos que Dios les da? No puede. Bueno, también la confianza, hermanos, es buscar seguridad, buscar su seguridad, ¿sí? En tiempos actuales, que parece que ya está pasando, pero no pasa, ¿verdad? De violencia. ¿Cómo nosotros, hermanos, queremos tener esa confianza, esa paz, esa seguridad de que la familia y nosotros mismos salimos bien librados de esto? No tenemos, hermanos, que pensar en eso. Nosotros tenemos un Padre, ¿sí? Como usted se agarraba, yo no sé si le pasó con su papá, se agarraba de la bolsa de su papá. Y yo no sé, ¿verdad?, qué peligros había en el camino. Lo que yo tengo de experiencia es que desde niño y joven, hermanos, papá me llevaba a regar por la noche los sembradíos, ¿sí? Era mucho frío y era totalmente oscuro. Y yo no sé, ¿verdad?, si papá tendría miedo o no, pero yo al agarrarme de papá ya no tenía miedo, aunque pudiera ver oscuro para todos lados. Y el niño es igual, aunque no tenga la experiencia de ir por la noche con su papá, pero por la vida, el agarrarse, el andar con su papá en el mercado, todo le produce seguridad. Pero ese es el problema, hermanos. El problema es que cuando nosotros creemos en Dios, vamos a confiar plenamente en Él. Y vamos a saber que Él está ahí siempre. No es nuestro Padre terrenal. No es, hermanos, la persona en la cual podemos confiar. Es mucho más. Es la persona, hermanos, que nos ama, que nos quiere, que nos dio a su Hijo, y que textos, hermanos, a veces nos sacan las lágrimas. ¿Quién nos podrá condenar si Cristo es el que murió? Si Dios nos dio todas las cosas, si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que le pidamos? Pero eso se llama confianza. Cuando leas la Biblia y Dios te dé promesas, créele. Verdaderamente confíate a Él. Trata de hacer fe. Trata de basar tu vida en su poder, en su amor, en su misericordia. Pero eso es un proceso. Por eso Dios nos da vida, hermanos, para cuando llegue el día de nuestra partida o nuestra muerte, nosotros podamos estar felices. Pablo nos decía, pues yo hice mi tarea, peleé la buena batalla, ¿verdad? Guardé la palabra, hice las cosas como se deberían hacer. Y su corazón, ¿qué le decía? Nada más falta que el Señor juez justo me dé a mí mi galardón. Nada más a mí, no, sino a todos los que aman su venida. Pero esa es confianza. O sea, yo a veces veo la congregación, hermanos, y hay personas enfermas como en cualquiera, y a veces se agüitan porque están enfermos. Pero yo les digo, hermanos, el camino del cristiano es encontrarse con Dios. Y para encontrarse con Dios necesitamos pasar por la muerte. La muerte es que vamos a dejar ya definitivamente las cosas materiales aquí y nos vamos a ir libremente con Cristo. Pero usted no va a poder hacerlo con gusto si antes no se despoja de esas cosas y pone su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, confianza es depender de Dios y buscar seguridad. También, hermanos, es encontrar respuestas en Él. Yo no sé cómo le hacía el rey David, hermanos, pero a mí me impresiona que la Biblia diga que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando queremos encontrarle, hermanos, perfección al rey David, no podemos. Dios mismo le dice que era un hombre sanguinario. Sabemos, hermanos, el hecho vergonzoso que cometió con Betsabé y todo lo que se desprendió de eso, matando a Urías Eteo y haciéndose una persona aborrecible. Sin embargo, hermanos, lo que yo veo es que este hombre confiaba plenamente en Dios. ¿Sí? Parecería, hermanos, que él estaba viviendo un cristianismo actual. En realidad, todos los pecados ya los perdonó Jesús. Y nosotros debemos de abandonar ya eso y debemos de ir, hermanos, a la perfección, a la plena confianza en Dios y buscar respuestas en Él. Por eso el salmista, ¿sí? Y por eso muchos salmistas, no solamente David, decían, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios.
que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿cómo ellos podían confiar, hermanos, en que Dios estaba arriba, los miraba y les podía proveer todo? Cuidado, inteligencia, sabiduría para poder hacer su voluntad. Hermanos, nosotros no tenemos que buscar respuestas en el mundo. Y la Biblia lo dice, no busquen el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y da la sentencia. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo la iglesia, hermanos, va a llenar estos estándares de calidad para poder ser salvo? ¿Cuándo la iglesia se va a desprender de temores, de inseguridades, de situaciones, hermanos, que nos hacen ver a veces ridículos o con excusas, hermanos, totalmente fuera de lugar para poder servir a Dios? Bueno, a eso se le llama confianza. A que como esté la tierra, como esté el mundo, yo no me voy a separar de Dios. Yo voy a seguir confiando en Dios. O como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de vivir en este mundo como si fuéramos del cielo, confiando en el cielo, poniendo la mirada en el cielo, donde está Jesús y donde va a venir a llevarnos. A eso se le llama, hermanos, confianza. Y es otro de los estándares para poder ser salvos. Muy bien, muy bien. La hermana Claudia Galarza de Nueva Receta, Coahuila, hace un comentario aquí, citando Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. O sea que debemos obedecer a Dios en todas las cosas para tener victoria personal y una vida abundante. Comentarios de nuestra hermana. Vamos a hacer una pausita. No sé si tengas para ahí comentarios. No, pues, nada más, hermanos que están preguntando el problema en el chat. Sí, también a nosotros nos sorprendió antes de comenzar a armar todo hace unos momentos. Está deshabilitado, pero pueden dejar sus mensajes, comentarios ahí en Facebook. Aquellos que tengan agregado nuestra página, ¿verdad? Y pueden hacer sus comentarios y estaremos tratando de anotarlos o como ahorita con nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Juan Ramón pues pasa el mensaje de ella, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita, hermanos, y regresamos. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Así es. Los estándares, hermanos, de salvación, ¿verdad? La obediencia y la confianza en el Señor. Adelante, hermano. Ahora quiero invitarlos, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 13. Enseguida. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 13.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Otro de los estándares, hermanos, que sería el último de esta clase, es el amor. ¿Sí? Pero el amor, hermanos, como dice Jesús, ¿verdad? Es una cosa seria. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a amar primeramente a Dios. Y desde Deuteronomio y pasando por Mateo 22, hermanos, verso 37, se da, hermanos, la manera como debemos de amar a Dios. Y la Biblia dice: con toda el alma. Y la Biblia dice: con todas las fuerzas, con todo el corazón. No hay lugar, hermanos, en nuestro corazón para otro tipo de amor, solamente para el amor a Dios. Uno debe de aprender a amar a Dios. Uno debe de saber en dónde está el origen de las cosas, en dónde está el origen de la provisión, en dónde está la verdad, en dónde está, hermanos, mi futuro, cuál es verdaderamente mi seguridad. Para entender esto, necesitamos tal vez pasar, hermanos, por lo que pasó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, tenía un carácter impulsivo. Y pues mucho de ese carácter a veces es bueno, es necesario ser valiente para poder enfrentar cosas, hermanos, que nos enfrentan en la vida cristiana. Y lo que yo veo de Pedro, hermanos, es que era muy valiente. Jesús, hermanos, dijo algunas cosas antes de ser entregado. Y una de las cosas que dijo es que esa noche lo iban a apresar y todos lo iban a abandonar. ¿Sí? Y Pedro, hermanos, con su carácter dijo: yo no te voy a abandonar. Aunque me vaya a la muerte, yo no te voy a abandonar. ¿Sí? Jesús ya sabía lo que iba a pasar y le dice: antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y él no quería, él estaba dispuesto y dijo: aún iré a la muerte contigo. Un estándar, hermanos, de calidad en la salvación es que nosotros podemos decir muchas cosas, hablar muchas cosas, pensar que somos algo en la iglesia, y en el momento de la decisión, hermanos, importante, nosotros damos un paso atrás. Esto no es raro en los miembros de la iglesia, no es raro en los cristianos. La verdad, hermanos, es que el amor no es un hecho que se habla, el amor es un hecho que se vive. Y para poder amar a Dios, como decía Pedro que lo amaba, necesitaba verdaderamente, hermanos, dar su vida. Y dar su vida es que nosotros no vamos a morir, ¿verdad? Tal vez lo hagamos, pero no vamos a morir dando nuestra vida, nuestra sangre, hermanos, y así demostrar a Cristo en nuestra vida. Sino que es, hermanos, invertir nuestra vida por el servicio a los hermanos y a Cristo, y verdaderamente estar satisfechos mostrando nuestro amor. Nadie muestra mayor amor, dice el Señor Jesucristo, que quien da su vida por su amigo. ¿Sí? Entonces son situaciones que son cosas pesadas y que nosotros a veces las oímos y no las meditamos. Por ejemplo, Jesús decía, hermanos, que ningún profeta se salvó de morir. ¿Sí?
y anuncia, dice, desde el justo Abel hasta Abías en el patio del templo, fue muerto. Y nosotros lo que vemos, un día vi yo un video, hermanos, en donde narran la forma de morir de cada apóstol. ¿Sí? Cada apóstol. Todos murieron. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10, en su segunda parte, que seamos fieles hasta la muerte y Dios nos va a dar la corona de vida. ¿Sí? Muchos pensamos en una muerte violenta y todo eso, pero podemos morir, hermanos, poco a poco, entregando nuestra vida al Señor y verdaderamente amando a Dios. Para amar a Dios debemos de aborrecer o amar menos el mundo. Para amar a Dios necesitamos, hermanos, amar más a Dios que a nosotros mismos, que a la familia, que a las propiedades. Ese tipo de amor, hermanos, va madurando, y yo sé que muchos cristianos que nos oyen en esta noche, hermanos, han gozado de ese amor, yendo entregando poco a poco su vida y verdaderamente recibiendo frutos, hermanos, de parte de Dios y de confianza en su vida cristiana. Una persona que sienta confianza en su vida acerca de las cosas de la tierra que no le van a hacer nada, o acerca de que tiene su ganado su lugar en el cielo, hermanos, verdaderamente es un hermano que ama, ¿sí? Pero debemos primeramente de amar a Dios, y eso de amar a Dios, hermanos, es verdaderamente servirle con la misma vida. Bueno, no era, hermanos, un estándar del apóstol Pedro para poder estar listo para hacer la obra de Dios. Ya Jesús le había dicho que lo iba a negar, y lo negó. Puede ser, hermanos, una experiencia traumática, que uno caiga del cristianismo, que se vaya de la iglesia porque no pudo, porque no quiso, porque simplemente Satanás le ganó. Yo no sé si entre los que estamos hay personas que se han salido de la iglesia y que han vuelto. No es, hermanos, el que se salva, el que ve, perdón, el amor de Dios, o el que siente el amor de Dios, el que nunca ha caído, sino el que verdaderamente cae y logra levantarse. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia, Pedro tuvo esta experiencia, y él, hermanos, después de que pasa eso, se va a Galilea como Jesús manda, y allá Jesús se aparece. Jesús, hermanos, se le aparece mientras ellos pescan, y le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Alguien ha dicho, hermanos, que más que estos eran los áperos de pesca que Pedro usaba, ¿sí? Para ganarse la vida, para progresar en la vida, para tener bendiciones y satisfacciones, hermanos, en su vida. ¿Quién, hermanos? Todos los cristianos no queremos, pues, tener una mejor casa, o tal vez una mejor posición, o tal vez cosas, hermanos, que nuestra vida, nuestro estudio, nuestras posibilidades nos den, ¿sí? Pues todos. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo, ¿sí? Era una pregunta difícil. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Tenemos nosotros, hermanos, que pensar si verdaderamente vamos a dejar nuestra profesión, vamos a dejar nuestro trabajo, vamos a dejar nuestro descanso, nuestro entretenimiento, por servir a Dios, ¿sí? Simplemente el hacerse predicador, hermanos, es: ve a donde estés, a donde te mande Dios, predica la palabra y confía en que Dios te va a dar. A veces no tenemos experiencias muy, hermanos, satisfactorias en el servicio de las iglesias, pero de todos modos queda la satisfacción de haber servido a Dios. Pero ¿quién, hermanos, sabiendo que va a sufrir, va a salir de su casa y hacer sufrir a su esposa y a sus hijos para poder servir a Dios? De repente se ve, hermanos, que es una decisión difícil. Por eso le dijeron a Pedro: ¿me aman más que estos? Las redes, los arpones, las lanzas. Y le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: entonces apacienta mis corderos, ¿sí? Amar a Dios más que estos, hermanos. En segundo lugar, hermanos, el estándar de salvación en el amor es que debemos de amar la obra del Señor.
quiero llevarlos al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 20, verso 17, que es una lectura bien hermosa. 20:17, con respecto a lo que estamos viendo. Dice así la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabiendo todo lo que le iba a pasar, sabiendo que el Espíritu Santo es la verdad, y le estaba diciendo, hermanos, de las prisiones y de las pruebas que le iba a pasar, él, hermanos, después de haber dado su vida en servicio, como lo explica, habiendo vivido honradamente y no habiendo robado un 5 de la iglesia, sino, como él dice también, trabajando con sus manos cuando era necesario, y luego, hermanos, preso en el Espíritu, va a Jerusalén, donde ya sabemos la historia de Pablo, hermanos, que va a llegar hasta Roma preso, y sin embargo él, hermanos, dice que está dispuesto a hacer las cosas por causa de la iglesia. Hermanos, se puede decir que amamos a Dios, pero no vamos a amar a Dios si no amamos la obra, ¿sí? Y la obra de Dios a veces, hermanos, es muy difícil, es desesperante. A veces, hermanos, la obra de Dios nos llena de problemas, de estrés, de muchas cosas. Sin embargo, es la manera, hermanos, en como la Biblia nos pone para que nosotros invirtamos nuestra vida y podamos sacar, hermanos, el referente de la salvación por esa inversión. El estándar de salvación es el amor. Pero si usted no ama a Dios ni ama la obra, es muy difícil que sea parte de la iglesia. Muchos somos parte de la iglesia y somos miembros de la iglesia, pero muchos, hermanos, no aprendemos que no somos de este mundo, sino que somos del reino de los cielos, y debemos de amar el reino de los cielos, la obra de Dios. No importa lo que hagamos, no importa, hermanos, cuáles sean nuestros alcances de talento, pero lo que Dios nos haya dado y lo que podamos hacer, debemos de ofrecérselo a Dios. Además, yo tengo muchas preguntas aquí en este punto. ¿Verdaderamente el hermano ha visto el reino de Dios, hermanos, como el cuerpo de Cristo, sirviendo a Cristo a través de los hermanos? Verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios es entendida por la gente cuando debemos de dar, hermanos, el mayor esfuerzo por hacernos un lugar en el cielo que un puesto, hermanos, o un lugar terrenal. A veces nosotros, hermanos, o veo a la iglesia como que está ausente del conocimiento de Dios, y si lo tiene, hermanos, no lo ha digerido, y si no lo ha digerido, no puede, hermanos, enfrentar el desafío que el Señor Jesucristo nos pone. Pero un estándar de salvación es el amor. Amor por la obra, ¿sí? Así como Pablo dice, yo no hago caso de nada. Ya lo había dicho en Filipenses, yo todo lo tengo por basura, con tal de llegar al supremo llamamiento del Señor Jesucristo. Hermanos, si usted tiene esta capacidad de amar a Dios y de amar a la obra, créame que usted está en los estándares de salvación.
Pero ¿cuántos hermanos vemos, hermanos, que van muy atrás? Que no se han, hermanos, negado a sí mismo, que no quieren sufrir, quieren a veces los lugares, hermanos, en donde se les sirve y no los lugares donde se sirve. O sea, a veces nosotros queremos, hermanos, pasarla bien en este mundo. O sea, no queremos ni un resguño por causa del mundo y menos por causa de Cristo. Queremos todo comodidad. Pero lo que yo veo, hermanos, es que nosotros para poder ir al cielo necesitamos morir. Pero esta muerte ya está decretada, Hebreos 9:27. Pero lo que debemos de hacer es morir en nuestra persona para que Dios pueda vivir en nosotros. Y eso son palabras mayores, ¿sí? El amor es el estándar, el amor es la medida, el amor es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para verdaderamente sentirnos salvos. Finalmente, hermanos, la obra debe de ser reflejada en la iglesia. Y la iglesia, hermanos, ¿cómo tenemos problemas? Tenemos una carta, 1 a los Corintios, capítulo 12, donde nos tiene que enseñar que todos en la iglesia somos iguales y aunque somos diferentes, somos importantes para Dios. Y cuando alguien tiene un problema, aquel llora junto con el del problema. Y cuando alguien, hermanos, tiene una alegría, aquel se goza con el que está alegre. Pero a veces la iglesia, nosotros vemos rostros, ¿sí? Pero nosotros no vemos el rostro de Dios en la iglesia. Y por eso a veces no nos amamos. La mayoría de las congregaciones o a veces, hermanos, personas líderes en la iglesia buscan pelearse, hacerse daño, como si la Biblia nos dijera esto. Sin embargo, Efesios capítulo 5 dice, nadie jamás, hablando de la relación con la esposa, pero también habla de la iglesia, aborreció su propia carne. Si Luis es del cuerpo de Cristo, donde yo soy yo, es de mi propia carne, del cuerpo espiritual de la iglesia. Por razón el Señor Jesucristo nos decía, un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Así como Cristo nos amó, debemos de amarnos los unos a los otros. Pero la iglesia, para mí, hermanos, es todo lo que nosotros tenemos de real en este mundo. Todo lo demás se cae si la iglesia no existe. Pero yo debo de aprender a amar a la iglesia. Y la iglesia no es el bloque, no es la ventana. La iglesia es mi hermano de carne y hueso, al cual yo debo de amar, debo de perdonar, debo de tolerar y debo de estar unido con él en el amor del Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 3:15, aquel que no ama a su hermano es un homicida, y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Es un estándar. Si yo aborrezco en lugar de amar, ¿cómo voy a querer vivir en el cielo? Por eso el amor es un estándar. Pero el amor tiene que primeramente dárselo a Dios, porque nadie puede dar algo que no tiene. Tenemos que aprender el amor de Dios. Esos son los estándares, hermanos. El día que venga el Señor Jesucristo, tenemos que mostrar este tipo de calificaciones para que nosotros seamos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que trazamos la palabra con verdad y vivimos la vida que Cristo quiere. Dios quiere, hermanos, que en aquel día nosotros pasemos la prueba. Esforcémonos un poquito, porque en realidad, hermanos, necesitamos muchas cosas. La iglesia en parte se está cayendo, y no se está cayendo porque se vayan los hermanos, sino porque hay estándares muy chiquitos para poder ser cristianos. Cualquiera podemos ser cristianos, pero podemos ser cristianos a través del bautismo. Pero ya cuando estamos en la iglesia tenemos que avanzar en los estándares. No nos metemos a un trabajo para permanecer ahí, porque casi siempre entramos barriendo la empresa o la calle. No nos vamos a quedar ahí siempre. Tenemos que ir subiendo hasta hacer algo en la empresa. Igualmente en la iglesia. Venimos y tenemos que ir subiendo hasta la estatura de Cristo, para que los estándares de calidad verdaderamente sean, hermanos, logrados, y podamos lograr también así la salvación. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Muy bien, muy bien. Nuestro hermano Andrés Alejo está de acuerdo en que qué difícil fue la pregunta de Jesús, a Pedro, si me amas. Creo que la pregunta, dice el hermano Andrés Alejo, también es para nosotros.
si amamos a Jesús más que al mundo. Creo que nosotros mismos y Dios ya sabemos la respuesta, dice el hermano Andrés. Estamos de acuerdo. Vamos un canto. Vamos a ir a un canto y regresamos. Un canto. Yo quiero más de ti, para reflexionar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Lolo, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por traernos esta lección. La hermana Claudia Galarza repite: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, cantando yo también, dice la hermana Claudia, ¿verdad? Sí, pues es que está hermoso bastante este canto, ¿verdad? Así que, hermanos, pues muchas gracias a todos ustedes por hacernos el favor de su sintonía. Gracias, hermanos. Lamentamos mucho el que el chat no esté activado, ¿verdad? Que no esté ahí, tenga problemitas. Pero gracias a todos ustedes, hermanos, que fielmente nos sintonizan. Dios los bendiga. Y deseamos, ¿verdad? Que pasen buenas noches, ¿verdad? Y les pedimos las oraciones por nuestro hermano Lolo, nuestro hermano Luis, que se irán ahorita, hermanos. A las 10:15 sale su camión y esperemos, hermanos, que ustedes oren por ellos para que regresen a sus casas con bien. Bueno, no sé si algo más tengan que agregar, hermano Carlos Alberto. No, pues simplemente saludos y agradecimiento a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en esta noche conectados, pues aún sin estarlos viendo, ¿verdad? En sus comentarios que normalmente las transmisiones tenemos, ¿verdad? Pero ahí han dejado a través de Facebook sus comentarios, como nuestra hermana Patricia Prato, que es de Buenos Aires, Argentina. También nuestro hermano Rubén Medina me mandó un mensaje por el celular, como siempre el hermano ahí al pendiente, ¿verdad? Y preguntando qué era lo que pasaba, y le enviamos un saludo a nuestro hermano Rubén Medina, al igual que a nuestro hermano Andrés Alejo, Gustavo allá de Cozumel, nuestro hermano Gustavo, José Juan Romero de aquí de Matamoros, Gustavo Euseda, sí, aquí también lo tengo, y nuestra hermana Claudia Galarza, y nuestra hermana Blanca Alicia Muñoz, que es de Bogotá, Colombia, y que nos manda a todos un saludo, y que si podemos tenerla en oración, la obra allá en Bogotá, Colombia, al igual que por dos hermanas de la iglesia, Mariela de Miranda y Pilar Cárdenas. Así que pido ahorita que nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Para que vaya justificado al trabajo, porque ahí dejó todo tirado. Pues que dijo el Señor, sí. Tuve que botar todo ahí.
para que justifique de perdido que hizo la oración, ¿verdad? Sí. Para justificar. El hermano Andrés le manda saludos al hermano Lolo. ¿Qué, Andrés? Andrés Alejo. Ok. Saludos a todos. A todos. A ver, hermano. Nosotros también, hermano. Mi hermano va a salir también. El próximo, ya este viernes salimos para Ciudad Juárez y pedimos las oraciones de todos nuestros hermanos Sí. que estén ahí en el chat, también pedimos sus oraciones, por favor. Y van a Ciudad Juárez allá. Ciudad Juárez, una semana. A unos trámites, ¿verdad? Sí. Que tienen que realizar, esperando de que pues Dios ponga todos los medios, porque Amén. nuestros hermanos han estado pacientes, luchando, ¿verdad? Y pues esperemos que haya respuesta, así que van con toda la confianza en Dios y pues la voluntad de Dios es la última palabra, ¿verdad? Así que esperemos que les vaya bien a nuestros hermanos. Y pues también queremos nomás comentarles que el próximo sábado no vamos a tener programa de retos, porque aquí los jóvenes tienen una confraternidad aquí en la ciudad de Matamoros, y pues todos los jóvenes, ¿verdad? Que los que participan, los pocos que ya que están colaborando, todos se van para allá. Van a la confraternidad, es a las 10 de la mañana en la congregación Cavazos Lerma, ¿verdad? Para aquellos que son de aquí de Matamoros o sus alrededores y que conocen dónde está la congregación, ahí pueden acudir, ¿verdad? Los jóvenes, porque hay una confraternidad. Así que les agradecemos y pues transmitiremos hasta el próximo sábado, dentro de 15 días aproximadamente. Y pues también les hacemos el recordatorio de que este video lo podrán estar viendo, si Dios lo permite y todo esté en control, ahí con Loida, que se haya grabado bien ahí en YouTube, para que puedan ustedes checarlo el día de mañana, ¿verdad? Y estar nuevamente analizando o tomando apuntes, o de vuelta a edificarse, o invitar a alguien, ¿verdad?, a estar escuchando el programa. Como ya se me olvidó el nombre del hermano que hace el esfuerzo allá de Centroamérica, que hace el esfuerzo de llevar a hermanos de otros lugares que no tienen acceso a internet en audio, en audio lleva los programas para distribuirlos ahí con la hermandad, ¿verdad? Muy bien. O sea, le agradecemos el esfuerzo, y disculpe al hermano que me fue el nombre, siempre lo traigo anotado y ahora no lo he anotado, pero sí nos acordamos de él, porque ahí no ha dejado en mensajes, ¿verdad?, el esfuerzo que hace él, y también el que quiera realizarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Así que le agradecemos a nuestros hermanos, que les vaya bien, a nuestro hermano Heriberto, allá que el hermano Rubén Medina ahí de pasada ahí lo saluden. Ahí está. Le agradecemos a Loida que haya estado con nosotros, y a todos nuestros hermanos, y los esperamos dentro de 8 días aquí en Actualizando Nuestra Fe a las 8 de la noche. Hermano, ahí te dejamos, aquí están las dos peticiones, sí. Y aquí las peticiones de nuestros hermanos. Bueno, pues vamos a orar una vez más, vamos a platicar con nuestro Dios. Amantísimo Señor y Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, llegar al final de esta transmisión, Señor. Te queremos dar gracias porque nos has dado la oportunidad, Padre, de poder asistir hasta este lugar, Señor, y poder estudiar un poco más de tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor bendito, que sigas bendiciendo este ministerio, Señor. Sabes bien, Padre, que nuestros hermanos de Estados Unidos son quienes ponen los medios, Señor, para que esta transmisión se lleve a cabo, Padre, de esta manera, para que de esta forma, Señor, que muchos hermanos, Padre, más allá de cualquier frontera, puedan seguirnos y apoyar, Padre, este ministerio también, y sobre todo, Señor, poder transmitir este mensaje, Padre, de aliento, este mensaje de esperanza, Señor, a cualquier persona, Padre, que necesite de ti, Señor, que aún no ha escuchado tu palabra, Padre, y que es tan importante, Señor, para tomar decisiones en nuestra vida. Gracias, Padre, porque has permitido a nuestros hermanos que se han conectado, Señor, estar ahí pendientes para poder edificarse junto con nosotros, que también ha aportado, Padre, mensajes, y son estas partes, Señor, que es lo que enriquece, Señor, cada uno de los estudios que aquí se imparten. Te rogamos, Señor bendito, con toda humildad, que bendigas a nuestros hermanos, Señor, a nuestro hermano Lolo, a nuestro hermano Luis, que se han trasladado, Señor, desde su ciudad, Señor, de Coahuila, del estado de Coahuila. Te rogamos, Padre, que ahora que ellos van a partir en esta noche, Señor,
les acompañes en todo momento, Padre, les cuides y les proteges, que les lleves con bien, Señor, hasta su lugar de origen, Padre, que les acompañes en todo momento y les llenes de fortaleza, Señor, en todo momento, y que les hagas sentir esa confianza, Padre, que solamente tú nos puedes dar. Sabemos, Padre, que tú estás en control de todo, Señor, y también especialmente, Señor, te estamos pidiendo por nuestras hermanas Miranda, Señor, Mariela de Miranda, Pilar Cárdenas de allá de Bogotá, Señor, en Colombia. Están pidiendo peticiones, Señor, por su iglesia. Sabemos, Padre, que tú obras en todo momento, Señor, en el trabajo que realizamos tus hijos. Te rogamos, Señor bendito, que seas tú y solo tú, Señor, quien bendiga los planes que tenemos como pueblo tuyo. Que bendigas a cada una de las congregaciones sobre la faz de la tierra, Señor, pues sabes bien que el único propósito, Padre, es alcanzar la excelencia, Señor, que necesitamos, Padre, como bien decía nuestro hermano en el estudio. Necesitamos alcanzar esos estándares, Padre, de salvación para poder tener acceso a tu promesa, Señor bendito. Que así sea y que mediante tu ayuda, Señor, mediante caminando tomado de tu mano, todo es posible, Padre, pues lo que es imposible para el hombre, Padre, para ti es posible, Señor. Y tenemos esa confianza en ti, Señor, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, te rogamos por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Padre, que están padeciendo alguna tribulación, que les llenes de fortaleza, Padre, y que no desmayen, y que nos des la oportunidad, Padre, de ser útiles con cada uno de ellos, Señor, si así es necesario que así sea, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Heriberto, Señor, y nuestra hermana Hortensia, que van a salir también de viaje, que les lleves, Padre, en todo momento, que les cuides, y que bendigas estos planes que tienen ellos como familia, Señor. Si es tu voluntad, Padre, que se lleve a cabo, y que les llene, Señor, de paciencia, Señor, para que puedan afrontar esto como pareja, como cualquier otra cosa que haya llegado a su vida, Señor. Pues todo esto te lo pedimos, Padre bendito, junto con el perdón de nuestros pecados, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.